El imperialismo es el control de un Estado llamado metrópolis sobre territorios ajenos a su ámbito geográfico, cultural e histórico, llamados colonias, mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política. Fue llevado a cabo durante el último tercio del siglo XIX por las potencias europeas, Inglaterra, Alemania, Francia y algunas extraeuropeas como Estados Unidos y Japón. Durante la segunda fase de la Revolución Industrial, las potencias imperialistas se lanzaron a la conquista por todo el mundo de nuevos territorios económica y tecnológicamente más atrasados con el fin de extender su poderío comercial. Hubo causas económicas como la necesidad de vender los excedentes de producción de sus fábricas, de obtener materias primas y fuentes de energía nuevas, más abundantes y baratas, de buscar nuevos campos de inversión. Conceden créditos a las élites locales e invierten en infraestructuras y en tierras vírgenes sin explotar, o de disponer de mano de obra barata. También hubo causas demográficas entre las que podría destacarse la necesidad de colocar el excedente de población para evitar problemas sociales, y causas políticas como la necesidad de ocupar posiciones estratégicas en determinadas rutas y territorios y de ampliar las zonas de influencia para aumentar el prestigio internacional y el orgullo nacional. Finalmente, habría que indicar causas de tipo ideológico y científico. El interés por conocer y explorar, despertado por las sociedades científicas, geográficos, libros de viajeros, y el hecho de que el nacionalismo defendiera la superioridad de algunas naciones y el derecho de éstas a imponerse a otros pueblos. Las potencias imperialistas siempre encontraron una justificación moral y ética a las conquistas. Que realizaban. Las siguientes formas de dominación y organización colonial. Las colonias de administración directa eran territorios que habían sido conquistados por las armas. La potencia colonial imponía sus funcionarios y sus instituciones y las administraba sin ningún tipo de compromiso hacia la población local. Fue el tipo más extendido. Los protectorados eran territorios donde se respetaba el gobierno indígena ya existente para evitar problemas. El gobierno local controlaba la vida interior de la región, mientras que la política exterior era gestionada por la potencia colonial de turno. Fue un modelo utilizado por Francia en Marruecos y por Gran Bretaña en Birmania. Los dominios eran colonias con una población blanca mayoritaria, motivo por el que la metrópolis le otorgaba un amplio autogobierno para gestionar sus propios asuntos, pero siempre limitado por un gobernador nombrado por la reina. Fueron los casos de las colonias británicas de Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Los territorios metropolitanos eran aquellos que se consideraban como una provincia más de la potencia colonial. Fue el caso de Argelia con respecto a Francia. Finalmente, las concesiones eran territorios cedidos o alquilados a la metrópolis, codiciados por su interés estratégico o comercial. Fue el caso de China, que tras la Guerra del Opio hubo de ceder alguno de sus puertos, Hong Kong entre ellos, al Reino Unido. La población nativa de los territorios colonizados disminuyó a causa de las luchas con los europeos, las enfermedades nuevas para ellos y las duras condiciones de trabajo a las que eran sometidos, pero enseguida la llegada de la medicina europea hizo disminuir la mortalidad. En segundo lugar, se convirtieron en abastecedoras de materias primas para la metrópolis, café, cacao, té, caña de azúcar, produciéndose con ello un intercambio comercial desigual entre la metrópolis y las colonias. En tercer lugar, en las clases medias de las colonias surgió un fuerte sentimiento antiimperialista y reclamaron independencia y democracia, pero lo que las potencias coloniales defendían para sí mismas no estaban dispuestas a concedérselo a sus colonias. En cuarto lugar, frente a la minoría procedente de las metrópolis, que tenía todo el poder económico y político, y una pequeña élite nativa que colaboraba con ellos, había una inmensa mayoría de población local
marginada y explotada, situación aún no superada en la actualidad. En quinto lugar, la destrucción de las culturas nativas. Los europeos impusieron y no respetaron sus tradiciones y su cultura, su lengua y su religión, ya que los veían como seres inferiores. En sexto lugar, la creación de fronteras artificiales que nada tenían que ver con la configuración preexistente, forzándose la unión o segregación de grupos tribales y étnicos, provocando innumerables conflictos raciales que se mantenía vivo hasta nuestros días, caso de Ruanda o Liberia, entre otros. Y finalmente, la alteración del medio ambiente por la tala de bosques y su sustitución por plantaciones fueron muy positivas. En el terreno económico dispusieron de materias primas baratas y nuevos mercados a los que abastecer. Con ello impulsaron de nuevo la industrialización y se consolidó la segunda fase de la revolución industrial. Desde el punto de vista político, se creó una fuerte rivalidad y tensiones internacionales entre los países, que se agudizaron por los constantes choques fronterizos, lo que llevó inevitablemente al estallido de la Primera Guerra Mundial. Y desde el punto de vista cultural, se inició entre las clases burguesas una fascinación por lo exótico y la aventura, que se dejó notar durante bastante tiempo en la decoración, las formas artísticas y literarias. El mayor de los imperios coloniales en África se constituirá en torno a Gran Bretaña. Gran dominadora de los mares desde siglos antes, su expansión en el siglo XIX se produce aprovechando los enclaves que ya posee en el Mediterráneo, como las estratégicas bases de Gibraltar y Malta, a los que unirá la isla de Chipre. Por el norte, tras obtener el control sobre el canal de Suez, rápidamente se expande por Egipto, país que llegará a controlar en su totalidad como paso intermedio hacia el Sudán, Kenia y el norte de Somalia. En el extremo meridional del continente, avanza desde la colonia de El Cabo anexionando Natal, Orange, Transvaal y el inmenso territorio de Rodesia, con la intención de formar una ancha franja británica que recorra África de norte a sur. En el África ecuatorial, por último, sumará a sus tradicionales posesiones de Gambia, Sierra Leona y Costa de Oro el inmenso y rico territorio de Nigeria. El imperialismo alemán fija sus ojos también en el continente africano, compitiendo con el resto de potencias en la desesperada carrera por colonizar territorios. Así se establece en Camerún la pequeña Togo, el África sudoccidental y la inmensa extensión de Tanganica. Los portugueses, los primeros en fijar sus bases en África, pierden buena parte de su pujanza de siglos anteriores, si bien consiguen mantener sus posesiones de Angola y Mozambique. El control sobre Marruecos, Argelia y Túnez otorga a Francia el camino libre hacia la ocupación de la ancha franja subsahariana. A estos territorios, los franceses suman la Guinea Francesa, pequeños enclaves en el África central y oriental, el Congo y la estratégica isla de Madagascar. Bélgica, empujada por su desarrollo industrial, no quiere quedarse atrás en el proceso colonizador, por lo que iniciará la ocupación de un inmenso territorio en el corazón de África, el Congo belga, al que sumará el pequeño enclave del lago Chad. Por último, Italia conseguirá establecerse en Libia, Eritrea y la Somalia del Sur, mientras que España sumará a su control sobre una estrecha porción en el norte de Marruecos la colonización del Río de Oro y la Guinea Ecuatorial. Durante el siglo XIX, el continente asiático se convierte en una pieza más codiciada que nunca para las potencias coloniales europeas, que buscarán en sus territorios materias primas para alimentar a su industria en expansión, mercados donde colocar sus manufacturas y áreas despobladas en las que ubicar su exceso de población. A partir de su asentamiento en el sur de la India y Ceilán, Gran Bretaña se expande por el resto de la península hindú, Beluchistán, Cachemira y Birmania. Desde aquí, intentará extender su influencia hacia Persia y Afganistán, entrando en confrontación con las ansias expansivas del Imperio ruso. Posteriormente, consigue asentarse en el sur de la península de Malaca, el norte de Borneo y Nueva Guinea Oriental, completando su avance por Australia y Nueva Zelanda. Enclaves comerciales y militares privilegiados serán la colonia de Adén, que controla el paso hacia el Mar Rojo y la isla de Socotora. El gigante ruso inicia su expansión desde el norte, ocupando la Transcaucasia, el Turquestán y las provincias del Amur y Costera. A ello sumará el control sobre el área norte de la isla de Sajalín,
Además, lanzará líneas de avance hacia Persia y Afganistán, en competencia con Gran Bretaña, y hacia China, penetrando por el Turquestán oriental, Mongolia y Manchuria. El imperialismo japonés le hace extenderse hacia el norte, ocupando el sur de la isla de Sajalín y las Kuriles, hacia el oeste, con su dominio sobre la península coreana, con lo que intentará penetrar en China, y hacia el sur, donde colonizará la estratégica isla de Formosa. Francia, por su parte, establece su dominio colonial en Indochina, lo que le hará entrar en confrontación con el reino de Siam. Frente a estos grandes imperios en expansión, otros pugnan por no ver reducido territorio. Así, el gigantesco imperio chino, codiciado por su inmenso potencial comercial, que ve amenazado su aislamiento por las penetraciones citadas y por las bases europeas en Macao y Hong Kong. Por otro lado, se mantiene el imperio holandés en Indonesia, el dominio español sobre el archipiélago filipino y el imperio turco extendido por la península de Anatolia y las costas oriental y occidental de la península arábiga. En 1867, Mutsuhito accede al trono imperial del Japón. Con ello da comienzo la era Meiji, caracterizada por la modernización del país y su conversión en una potencia imperialista. En 1874, Japón se anexiona a las islas Ryukyu. Un año más tarde, hará lo mismo con las islas Kuriles y las Bonin. Tras la primera guerra con China, entre 1894 y 1895, obtiene Formosa. 10 años más tarde, después de la guerra con Rusia, se anexiona el sur de Manchuria, la mitad de Sajalín y Port Arthur.